Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia del doctor Ronald Valdés. En breve conversaremos con él. Senasa es que cualquier pregunta que tú quieras saber, llama que aquí estamos para resolver. Marca el asterisco 737 y te ayudaremos en un 2x3. Tenemos una oficina virtual, cualquier proceso tú podrás realizar. Consulta, traspaso, requisitos y cita. Tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar en la página web, también en Facebook y WhatsApp. Llama que Senasa. Con los canales alternos de servicio Senasa podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia del doctor Ronald Valdés. Doctor, un placer tenerlo nuevamente en nuestro programa. Un placer estar por aquí, doctora. Gracias por la invitación. Ya lo extrañábamos, doctor. Bueno, doctor, hoy vamos a tocar un tema que entiendo que es muy importante y entiendo que en nuestro país últimamente como que ha habido una proliferación y aumento de enfermedades renales. Pero hoy vamos a hablar en específico de enfermedades renales crónicas. ¿Cuándo se considera una enfermedad renal crónica, doctor? Bueno, sí, como tú bien dices, la enfermedad renal crónica es una epidemia, o más bien una pandemia. Se dice que el 10% de la población mundial sufre de enfermedad renal crónica. Eso es 1 de cada 10 personas. O sea que es mucho. Y actualmente está en ascenso como una de las causas de mortalidad más alta del mundo, siendo una proyección de aquí al 2040 va a ser la 5ª causa de mortalidad. ¿Y a usted cree que se debe ese aumento, doctor, de repente de estas enfermedades renales? Bueno, la enfermedad renal crónica, como tú bien preguntaste, sí, no es más que la pérdida de función del riñón de manera progresiva. Okay. Se diagnostica haciendo análisis de laboratorio mediante la creatinina. La creatinina es una sustancia que liberan los músculos, se toma como referencia porque se filtra y se excreta en casi su totalidad por los riñones. Okay. O sea que si la creatinina en sangre sale bajita, significa que tus riñones están funcionando bien. Okay. Mediante el cual se va elevando, uno va diciendo que va perdiendo función renal. Además de eso, también se puede diagnosticar por la presencia de proteínas en la orina. En un simple examen de orina, miden un sinnúmero de sustancias, entre ellas la proteína. Okay. Cuando hay presencia de esas proteínas de manera persistente, igual con la elevación de creatinina persistente por más de 3 meses, ya se considera enfermedad renal crónica. Okay. Además de eso, se puede diagnosticar de manera morfológica o anatómica, haciendo imágenes como sonografía, tomografía de abdomen, visualizando cambios en la anatomía del riñón, ya sea riñón pequeño, riñón único, quistes en el riñón, múltiples quistes, y también por sedimentos mediante la microscopía, viendo la orina en el microscopio y evidenciando elementos que no deberían estar en la orina, como glóbulos rojos, cilindros, que son composiciones de diferentes células que se pegan por una proteína que está en la orina, que se llama uromodulina. Esa proteína agarra esas células que están liberándose por esa membrana del riñón que no está funcionando adecuadamente y se ve en la microscopía urinaria. Entiendo.
Doctora, ¿habrán algunas causas o factores de riesgo que predispongan a una persona a tener una insuficiencia renal crónica? Sí, la enfermedad renal crónica tiene muchas causas. Okay. Y todas esas causas son factores de riesgo al mismo tiempo. Una muy común es la obesidad, que por sí sola una persona obesa se considera un equivalente a ser hipertenso y diabético, Okay. aunque no esté diagnosticado. Al mismo tiempo, diabetes, la causa número 1 de enfermedad renal crónica, hipertensión, la causa número 2, ya otros factores de riesgo mal adaptativos como fumar, sedentarismo, la poca hidratación o no beber suficiente agua. Sabemos, nosotros que vivimos en un país caluroso, debemos hidratarnos bien, porque los riñones son, vamos a decir pequeños filtros, pero son grandes filtros de nuestro cuerpo, que tienen una capacidad incluso de filtrar hasta 180 litros de sangre en un día. O sea que imagínense la cantidad de trabajo que tiene el riñón. Exacto. Y tenemos que cuidarlo realmente con un buen estilo de vida, ejercitándonos, hidratándonos, comiendo bien. Sí. Usted acaba de mencionar la obesidad. Esto quiere decir que una persona o un niño que venga con una obesidad durante un tiempo, entonces puede tener un factor de riesgo de una insuficiencia renal desde muy joven, ¿o no? Sí, sí. Entre otras cosas también, porque está la enfermedad cardiovascular. Okay. La enfermedad cardiovascular también es otro factor de riesgo para la enfermedad renal. Las personas que tienen infartos, trombosis cerebrales, colesterol alto o hiperlipidemia, esos son también factores de riesgo para enfermedad renal. Los mismos cálculos renales o piedras en los riñones, personas que tienen esos episodios recurrentes, pueden manifestar enfermedad renal crónica. Infecciones vías urinarias. ¿Pero infecciones recurrentes? Infecciones recurrentes. No vamos a decir con una sola, pero... Eso no, porque ahorita tiene la consulta llena. Sí, sí, ciertamente. Pero las infecciones, por ejemplo, en un hombre, que no son muy comunes, ya es un signo de alarma. O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué tiene infección de orina ese paciente? Pero sí, ciertamente, infecciones de repetición, más del tracto urinario superior, que es lo que se llama pielonefritis. Esas pueden dañar el parénquima renal y producir enfermedad renal crónica. Yo me imagino que para llegar a una insuficiencia renal crónica, primero ese riñón tuvo que pasar por varias etapas. Sí. Y llega a esta parte. ¿Cuáles son esas etapas por las que pasa el riñón para llegar a una crónica, doctor? Bueno, está la insuficiencia renal aguda, que es la misma definición, pero el tiempo varía, menos de 3 meses. Por ejemplo, una persona que le dé una infección de orina, esa infección se ponga muy severa, vaya a la sangre, el paciente necesita cuidado intensivo, el riñón puede sufrir en ese momento y eso se llama insuficiencia renal aguda o lesión renal aguda. Aguda porque no sobrepasa los 3 meses. Pero, por ejemplo, si ese paciente se trató, mejoró su función renal, pero luego de eso desarrolla otra infección y otra infección, esas lesiones renales agudas pueden desencadenar o progresar a una enfermedad ya renal crónica, si persiste en el tiempo. Entiendo. Cuando una infección es progresiva y se presenta más de 1 o 2 veces, generalmente esto pasa por descuido del paciente con respecto al tratamiento o ya porque puede tener una predisposición de alguna otra enfermedad. Bueno, ciertamente ambas son posibles. Uno enfatiza mucho en no hacer la automedicación, tratar siempre de, en el caso de la infección de orina, tener evidencia de bacteria y cuál bacteria y a qué es sensible esa bacteria. Cuando digo sensible, cuando se le hace un cultivo, nos muestra, el cultivo nos muestra una sensibilidad a ciertos antibióticos y a veces una resistencia a algunos otros. Entonces, muchas veces esos patógenos
empiezan siendo sensibles, pero a lo largo del tiempo, mediante la exposición a antibióticos, dígase, tenemos una infección y me bebí una amoxicilina. La citromicina también. La citromicina. Y después de hacer el cultivo, ya el germen es resistente a la citromicina, porque lo pusiste expuesto a esa bacteria, y las bacterias crean un mecanismo de defensa, como nosotros mismos. Sí. Y esos mecanismos de defensa son resistencias. Los antibióticos son limitados, no hay antibióticos para siempre. O sea, van a ir acabándose los antibióticos y ahí se va empeorando el asunto. También hay defectos anatómicos del paciente. Hay pacientes que, en el caso de los masculinos, tienen la próstata grande. Eso hace que no puedan vaciar completamente la vejiga, se retiene orina, esa orina se queda posada, vamos a decir, y se contamina con bacterias. Y puede haber recurrencia de infecciones, porque siempre va a haber eso, a menos que se corrija. También en niños nacen con los uréteres, los tubitos, mal insertados en la vejiga. Y eso hace que haya un reflujo o que se devuelva la orina hacia los riñones o se quede en los tubitos. También eso predispone a infecciones y a la larga puede desencadenar una enfermedad renal crónica. Doctor, siempre hablamos de que los refrescos dañan los riñones. ¿Qué tan cierto es esto? Porque ciertamente lo pueden dañar, sí. Porque si tú sustituyes el refresco, el agua por el refresco, en vez de beber agua o algunas otras bebidas que no son azucaradas, carbonatadas, obviamente te va a hacer daño. El refresco, la Coca-Cola y las otras marcas tienen mucho azúcar. El azúcar te va a hacer daño porque te pone diabético, sobrepeso. Sí, claro. O sea, es un conglomerado de situaciones que te puede causar. Sí, una cosa lleva a la otra. Entiendo. Ahorita cuando mencionó la automedicación, que esto es un tema que acá siempre tenemos que tocarlo, sabemos que evidentemente tengo una infección, voy a la farmacia, me compro el antibiótico, me lo bebo 1, 2, 3 días, ya se me quitó, ya no siento nada y no voy al médico. En el caso de tener una insuficiencia renal, ¿qué tanto daño puede hacer este descuido por simple y llanamente no tener ningún síntoma ni tener ninguna molestia? Sí, realmente en ese caso de las infecciones necesitan tiempo para curar, además, y el tiempo es tiempo de antibiótico. No, por ejemplo, todos los médicos, todas las especialidades tienen guías. Las guías se crean mediante la experiencia y probando los antibióticos. La sensibilidad a la bacteria, a ese antibiótico, el tiempo que requiere in vitro. In vitro es que no es que estamos estudiando una persona, sino cogemos esa bacteria, la ponemos en una laminilla y le vamos induciendo con el antibiótico hasta que esa bacteria se desaparece. Entiendo. Y ahí uno dice, ok, en 3 días se desapareció, en 5, en 7, etcétera. Y así uno determina el tiempo de antibiótico que se le debe dar a un paciente. En una infección de orina, depende si es una infección simple, una cistitis, a veces esas con una dosis, 2 dosis, 3, se curan, pero ya cuando son complejas, que ya involucra el tracto superior, una pielonefritis, necesita 14, 21 días de antibiótico. Entiendo. A veces antibiótico por la vena. O sea que siempre que uno sospeche una infección, acuda al médico, porque hay que hacer cultivo, por ejemplo, para evidenciar esa infección. Porque muchas veces uno siente cosas que cree que son infecciones y no son infecciones a la vez. O sea, el olor, por ejemplo, muchos pacientes han ido donde mí, me huele fétida la orina, o huele diferente. A veces, incluso ciertos alimentos, el estado de hidratación, o sea, una persona que esté deshidratada, la orina está muy concentrada y puede oler diferente. La retención de orina,
me acuerdo de una paciente que me dijo, doctor, yo no bebo mucha agua porque donde yo trabajo hay 1000 empleados. Imagínese cómo está ese baño. Entiendo. Yo, para no ir al baño, no Sí, bebo agua. Sí. O sea que esa persona ciertamente está deshidratada y esa orina va a estar bien concentrada y va a oler diferente. Sí. Y no necesariamente una infección. Sí, sea puede que- ser la deshidratación, Deshidratación, perdón, la sí. deshidratación. Sí, porque recuerdo incluso que en la película esta de los aviones, del avión que se estrelló en los Alpes, Ujú. hubo un pedacito donde pusieron a una persona orinando y estaba saliendo marrón la orina. Sí. Y era por la deshidratación. Después vi la explicación científica de eso, en verdad. Doctor, en el caso de que una enfermedad renal, de que un paciente pueda tener sospecha de una enfermedad renal crónica, ¿cuáles son estos síntomas que pueden ser alerta? Porque siempre se menciona que el riñón no avisa, pero me imagino que independientemente de que avise, sí puede dar algunos síntomas que pudiera darle vamos al médico a esa persona. Sí, ciertamente el riñón no avisa en etapas tempranas de la enfermedad. Ya en etapas tardías, tú puedes manifestar síntomas muy floridos, desde muy pequeñitos, casi insignificantes, como cansancio. Sí, Cansancio fuera de lo normal, sí. falta de sueño o mucho sueño. También falta de apetito. Signos en el cuerpo pueden ser hinchazón de las piernas, de la cara. La cantidad de orina puede disminuir, que es algo que uno tiene que estar bien alerta para no decir, estoy orinando menos, porque ciertamente si tú estás trabajando el día entero, tú no te fijas ni estás contando, oriné 5 veces hoy o una. ¿Qué cantidad de veces uno tiene que orinar, doctor, al día? Bueno, va a depender de la cantidad de agua que tú cantidad bebas. de agua que bebo, Porque ok. hay Pero personas lo que debería ser normal, la normativa. Bueno, de 1 a 1.5 litros de agua. Ok. Pero si tú bebes 3 litros de agua, por Va a ejemplo, ir más veces. Debe orinar por lo menos 3. Ok, ok. Y ahora que está de moda, tú sabes, el fitness, el gimnasio, Ajá. andar con su galón, Sí, uno va a orinar mucho. El clima también favorece, por ejemplo, el frío hace Sí. que uno orine más. sí, ciertamente. Pero ciertamente los síntomas ya de enfermedad renal no van a ser solamente de enfermedad renal. Uno no va a decir, yo tengo enfermedad renal muy avanzada porque me siento tal cosa. Sí. Usualmente van al médico por otra cosa. Por ejemplo, dificultad para respirar, me estoy cansando mucho. ¿En qué uno piensa? En el corazón. Déme al cardiólogo. Le chequea la presión, está bien. Le hacen un eco, bien. Pero le hacen laboratorio y la creatinina está en 6. Dicen, pero no es el corazón que tú tienes, es los riñones que están malos. Exacto. Y terminan en mi consulta. Pero lo ideal es la prevención. ¿Cómo hacemos la prevención? Todo adulto, yo diría ya adulto joven, debería hacerse un chequeo. Si está sobrepeso, si tiene historia familiar, dígase padre, madre, tíos, abuelos que tuvieron enfermedad renal o fueron diabéticos o hipertensos o obesos, ya déjame hacer un chequeo anual, una vez. Ok. Me hago mi análisis de rutina, que no tiene que ser nada de que muy especializado. Hemograma, boom, creatinina, electrolito, perfil de colesterol, pruebas hepáticas, tiroides y una sonografía. Ya van pasando los años, ya las guías recomiendan cosas específicas. Las mujeres por encima de 40, ya las mamografías, los hombres por encima de 50, su PSA, tacto rectal. Sí. En los riñones no varía de eso. Tenemos que hacer los chequeos de la edad. Pero con simples análisis básicos nos podemos dar cuenta si tú tienes enfermedad renal. Sí. Y así te agarramos temprano
y hay muchos tratamientos ahora de evitar progresión de esa enfermedad. Ok. Aunado al buen estilo de vida. Sí. Porque nada está exento de eso. Por ejemplo, las guías de nefrología recomiendan el ejercicio, como todo médico. Sí. Ellos incluso ponen un número, 150 minutos a la semana. Eso si tú lo divides, por ejemplo, en 5 días, tú no quieres hacer ejercicio los fines de semana, son 30 minutos al día. No es mucho. Nada. Nada. Además de eso, la buena hidratación. Hay fórmulas, hay por peso. Por cada kilo de peso, 35 mililitros. Va a redondearse, por ejemplo, una persona de 70 kilos a 2 litros, 2 litros y medio de agua al día. Si vive en un país caluroso como el nuestro, aumentarlo. Sí, porque si claro. tú estás sudando, perdiendo agua corporal, electrolitos, hay que reponerlo. Además de eso, la dieta balanceada, tú sabes, las proteínas, los carbohidratos, los vegetales, las frutas, todo eso va a mantener tu cuerpo activo y libre de enfermedad. Sí. Acaba de mencionar, casi siempre he mencionado varias veces que las enfermedades crónicas renales van acompañadas de otra enfermedad sistémica, diabetes y todo lo demás. Pero esto tampoco pudiera tal vez producirse porque típico del envejecimiento, el riñón va sufriendo como una degradación de tanto uso y se va enfermando sin necesidad de otra enfermedad. No diría como enfermándose. Pero envejeciendo. Sí, eso sí. Porque ciertamente hay un término que se llama riñón del envejeciente. Ok. Que se dice, hay una teoría de que después de los 40 años, uno va perdiendo función renal por año. Pero es 1 mililitro por minuto. Es muy mínimo. Es muy mínimo. Y realmente es lo mismo que envejecen los otros órganos, pero quizás los otros órganos no lo están cuantificando ni le han puesto un número. Entiendo. Pero se supone que si tú no tienes factores de riesgo, ni tienes otras enfermedades que te puedan dañar el riñón, Sí. tú puedes vivir tu vida completa sin problemas mayores. Sí. Que ciertamente puedes desencadenar una enfermedad renal crónica por números, por envejecer. Sí. Simplemente. Sí. Doctor, usted me ha mencionado mucho la obesidad. Una obesidad acompañada de tabaquismo. O el tabaquismo piensa que solamente es el cigarrillo, pero también tenemos los vapes, tenemos la juca, tenemos el tabaco, el que viene ya como preparado. Sí. O sea, todo esto entra en lo mismo. No hay una cosa que sea más sana o menos sana. No. Ciertamente no. O sea, factores de riesgo son para todo. Para todo. Sí, el tabaquismo incluso, si uno lo mira desde el punto de vista de cáncer, por ejemplo, hay cánceres de la vía urinaria por el cigarrillo. ¿En serio? El cigarrillo tiene más de 100 sustancias tóxicas. Sí. Y dentro de esas 100 hay sustancias que van a la sangre y afectan ciertas células de la vejiga y producen cáncer de vejiga. Entiendo. Uno diría, ¿por qué? O si yo estoy fumando de cáncer de boca o de pulmón. Se supone que tiene donde tenga el contacto directo, más cerca el humo. Exacto, pero sin embargo eso va para todas las partes del cuerpo. Así mismo. Incluso cánceres de riñón como tal pueden manifestarse en personas fumadoras. La obesidad como tal, factores de riesgo mayores son cardiovasculares. Y esos cardiovasculares son factores de riesgo por enfermedad renal. O sea que todo es un círculo vicioso, vamos a decir, de entidades que pueden desencadenar ahí. O sea que una persona que tenga obesidad, que sufra de diabetes o que sufra de presión alta durante un tiempo, que ya esto viene entrando a lo cardiovascular, siempre tiene que ir a hacerse sus análisis y estar arriba de su riñoncito. Sí. En pacientes diabéticos deberían ir por lo menos una vez al año. Y dependiendo si tienen o no enfermedad renal, porque
incluso la diabetes, como te dije, es el factor de riesgo número 1 Sí. y es, vamos a decir, la causa número 1 de enfermedad renal crónica. O sea que si 1 de cada 10 pacientes tiene enfermedad renal crónica y la diabetes, depende del país, pero vamos a decir, puede ser hasta un 40%, o incluso hasta más, depende del país, como dije, de esa enfermedad renal crónica. O sea que vamos a decir, de 1 de cada 10 enfermos renal crónico, y de esos puede ser que 1 de cada 6 con enfermedad renal crónica o de cada 4 tiene diabetes. Sí. O sea que es muy prevalente. O sea que estos diabéticos tienen que cuidarse aún más y detectarlo temprano, porque específicamente en diabetes se han desarrollado muchas terapias de medicamentos nuevos que han probado parar o enlentecer esa progresión. Sí. Porque lo que queremos es evitar la enfermedad renal crónica avanzada, Sí. esas terapias de sustitución como diálisis, y mientras más evitamos eso, al mismo tiempo evitamos la causa de mortalidad de esos pacientes, que es la causa cardiovascular. Sí. Esos pacientes con problemas en los riñones, diabéticos, no se mueren de los riñones. Ok. Uno pensaría, le tengo miedo a los riñones, no quiero diálisis, pero lo que lleva a la muerte de esos pacientes es la función cardiovascular, la enfermedad cardiovascular, Ok. que también esos medicamentos tienen beneficio para eso. Ok. Usted me acaba de mencionar de progresión, lo que quiere decir que cuando un paciente tiene alguna enfermedad renal, no es que me dio varicela y me curé, o sea, no se cura, tiene una progresión constante. Sí. Es una enfermedad como la diabetes, como la hipertensión. No se cura completamente, sí se puede controlar de una forma que tú puedas vivir tu vida completa, sin tener que pensar que algún día va a llegar a diálisis. Ok. O sea que esa es la meta principal. Tengo diabetes, ¿qué tengo que hacer? Comer bien, hacer ejercicio, beberme mis pastillas o ponerme mi insulina y no voy a tener problemas. Igualmente lo renal. ¿Qué me causó la enfermedad renal? La diabetes, la hipertensión. ¿Qué tengo que hacer para no tener más problemas de eso? Controlar mi hipertensión, controlar mi diabetes, y esa enfermedad renal se va a mantener silente, vamos a decir. No te va a dar síntomas. Entiendo. En el caso de una enfermedad renal crónica, ¿el tratamiento siempre es diálisis o hay otros tipos de tratamiento? No. El tratamiento va acorde a la causa. Ok. Sí. Diálisis ya es un reemplazo. Ok. Diálisis es ya el final de la enfermedad renal. Ok. Que ya los riñones no tienen la capacidad de por sí solo filtrar tu sangre y los tóxicos. Entonces optamos por una terapia de reemplazo. Por eso se llama así. Es un reemplazo de tus riñones, literal. Y esa terapia, el fin de la terapia es mantener el paciente, vamos a decir, estable, para llevarlo a un fin que es el trasplante. Entiendo. Que sería es la un cura. trayecto para el trasplante, entonces, la diálisis. Sí, sí. Entiendo. Debe ser un trayecto. En algunos pacientes, obviamente, porque depende también de las otras comorbilidades, su edad y demás, qué tiempo tienen diálisis y demás cosas. Pero el fin de la diálisis es estabilizar a un paciente y luego trasplantarlo. Entiendo. Doctor, entre el tratamiento que va antes de llegar a diálisis, ¿cuál sería el indicado para un paciente que tenga esta enfermedad renal crónica? Bueno, lo ideal es, por ejemplo, si la causa es diabetes y hipertensión, o una de las ambas, que son las más comunes, sería buscar los medicamentos nefroprotectores de esas dos entidades, que son a la vez antihipertensivos, antidiabéticos, como
y aplicarlos para tanto bajar la presión, controlar la presión, como frenar la progresión de la enfermedad renal. Sí. Y la diabetes igual. Vamos a bajarte el azúcar, a controlarte la hemoglobina glicosilada con medicamentos ya probados nefroprotectores. ¿Qué significa nefroprotección? Un medicamento que sirva para enlentecer la progresión. Entiendo. Bajar esas proteínas de la orina, mantener tu creatinina más estable, que no esté subiendo todos los años. Sí. Y eso es nefroprotección. Entiendo. Doctor, lastimosamente debemos irnos a la pausa, pero lo quiero dejar con esta pregunta. En un paciente que tenga una obesidad mórbida y se ha sometido a una cirugía, ya siendo un paciente con una enfermedad renal crónica, luego de la cirugía, ¿su cuadro mejora o sigue su curso? En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud. Doctor, me quedé con la pregunta de un paciente obeso que es sometido a una cirugía bariátrica o el tipo de cirugía que le toque. Cuando logra rebajar, por decirlo así, ya con un cuadro de enfermedad renal crónica, ¿el paciente tiende a mejorar o la enfermedad sigue su curso? Bueno, puede mejorar porque, como mencionamos anteriormente, un paciente obeso, usualmente la obesidad va acompañada de otras cosas. Por ejemplo, ya ese paciente por la obesidad desarrolló hipertensión, le subió la presión, está prediabético o diabético y o puede tener el colesterol alto por la misma obesidad. Luego de una cirugía, por ejemplo, bariátrica o de una pérdida importante de peso, puede haber mejoría de sus comorbilidades. Por ejemplo, la presión. Se dice que si un paciente baja de peso 10 libras o 20 libras, su presión automáticamente baja. Al mismo tiempo que la diabetes. O sea, la cirugía bariátrica se inventó esa técnica para combatir la diabetes. Ya se ha popularizado, vamos a decir, como una cirugía para bajar de peso. Se ha convertido en algo más estético, pero sigue siendo muy beneficiosa para la diabetes, porque eliminar una gran cantidad de peso va a eliminar la resistencia a la insulina, que es una de las causas de la diabetes. Entonces, vamos mejorando ya presión, diabetes, colesterol al mismo tiempo baja, porque no tanto por la cirugía, sino por las repercusiones de la cirugía. En el caso de una bariátrica, la dieta va a cambiar, la cantidad de comida va a cambiar, el paciente como tal va a hacer un cambio drástico en su estilo de vida, o sea que va a mejorar. Y si todo eso mejora, obviamente su esfera renal no va a quedar exento, va a haber probablemente mejoría.
en ese caso, o sea que sí. Sí. ¿Cómo es el estilo de vida de un paciente que tenga una enfermedad renal crónica? ¿Qué calidad de vida tiene, doctor? Bueno, va a depender del estadio. Ajá. En un estadio muy temprano puede ser muy similar a la persona normal. Ya en estadios más avanzados, el paciente debe cuidarse un poco más de lo normal. Cuando digo un poco más, con la hidratación, no sobrehidratarse, porque a veces uno dice, bebe agua, mucha agua, pero ya en esos pacientes con enfermedad avanzada, el riñón está mucho más cargado, o sea que no queremos sobrecargarlo. Sí. Lo otro es la alimentación, varía un poco. Hay que cuidarse de ciertos alimentos que deberíamos cuidarnos todo, comidas procesadas. Sí. Que esa comida procesada tiene muchos preservantes. Los preservantes usualmente son a base de, incluso tienen muchos electrolitos como la sal, el potasio, el fósforo, que son electrolitos que el riñón se encarga de ellos, de almacenarlos y distribuirlos. Sí. Lo que necesito me quedo y lo otro lo desecho. En un paciente con enfermedad renal ya eso no está sucediendo de manera perfecta. Entonces, si yo lo cargo con esos electrolitos, se acumulan en la sangre y me traen problemas. Entiendo. Problemas cardíacos, problemas intestinales. Entonces, hay que cuidar la dieta y hay que ser más estricto con la medicación. Hay metas, por ejemplo, metas de presión, metas de azúcar, metas de colesterol, que uno la implementa para frenar todavía esa enfermedad. Entiendo. O sea, en la enfermedad renal crónica y en la nefrología, uno hace una batalla con la enfermedad Con hasta todo el lo último, que está alrededor. no, hasta el último momento. Sí. O sea, el filtrado normal, vamos a decir, es por encima de 60 mililitros por minuto. Pero un paciente que tenga un filtrado de 15, de 60 a 15 es mucho. Sí. Ya es una enfermedad avanzada. Todavía con 15 uno está batallando. Sí. Vamos a hablar de terapia renal sustitutiva, vamos a hablar de trasplante, sigue tu medicina, no subas de peso, sigue ejercitándote. Incluso bajó de 15, empezó diálisis, no se ha acabado la batalla todavía. Hay que seguir trabajando. Ahí cambia el escenario, ahí hay restricción hídrica, porque ya con un paciente en hemodiálisis o diálisis peritoneal no producen tanta orina, a veces muy poquita, entonces no pueden hidratarse tanto, porque si no Pasa lo contrario en ese momento. Claro, se sobrecargan de líquidos, se dematizan. Hay que seguir cuidando la dieta, aunque uno esté en diálisis, la máquina le está sustituyendo los riñones, no podemos tampoco comer lo que sea. Sí. Hay que empezar a trabajar o seguir trabajando en trasplante. ¿Qué oportunidades hay? Es un continuo trabajo arduo, la cual tenemos que hacer buena relación con los pacientes. Nos convertimos en un médico primario de ese paciente, porque todo nos tiene que consultar, todo tiene que pasar a través de nosotros, porque los riñones, además de limpiar la sangre, vamos a decir, o filtrarla, producen hormonas para estimular la producción de glóbulos rojos, o sea que hay que suplantarle eso para que no se ponga muy anémico. Hay que cambiar las metas, por ejemplo, de presión, de diabetes, de colesterol. Hay que mantener un control de todo lo que esté causándolo. Entiendo. Doctor, ¿en qué consiste la diálisis o cuál es la función que tiene la diálisis? ¿Qué es lo que le provoca al organismo de un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca crónica? Renal. Renal, sí. Perdón. La diálisis es una terapia de sustitución. Ya dependiendo si es hemodiálisis o diálisis peritoneal, que son las dos vertientes de la diálisis, o los dos tipos. Hemodiálisis, hemo de sangre, diálisis de filtración, y diálisis peritoneal, peritoneo de
membrana peritoneal, que es una membrana que está en el abdomen. El fin de esas terapias es mantener el paciente lo más estable, vamos a decir, en su entorno interno. Es como limpiar el cuerpo. Limpiar la sangre. Entiendo. En pocas palabras. Y sacar líquido. Ajá. Porque aunque uno quiera que el paciente no consuma nada, a veces obviamente uno le da sed Sí. y bebe agua. Entonces esa sobrecarga de agua hay que tratar de eliminarla durante las diálisis. La diálisis consta de, dependiendo si es hemodiálisis, es una terapia de 4 horas. ¿Y cuántas veces a la semana se debe hacer eso, doctor? De 2 a 3 veces por semana. O sea que son bastantes días. Es bastante días. Sí. Es alrededor de 12 a 13 por mes de sesiones. O sea que es una terapia bastante intensa. La diálisis peritoneal, a diferencia de la hemodiálisis, se hace en casa. Ok. Y esta es diario. Y a veces, dependiendo, puede ser varias veces al día, manual o en la noche. Mientras el paciente duerme, se le conecta una máquina que hace el trabajo de la diálisis peritoneal. ¿Hay pacientes que necesitan los 2 tipos de diálisis o eso casi nunca se da? No, realmente es una o la otra. ¿O es una o la otra? Puede ser que un paciente se haga una transición, Ah, ok. por ejemplo, tenga hemodiálisis y se pase a peritoneal por indicación médica o preferencia del paciente, o viceversa. Sí. Que esté en peritoneal y vaya y necesite ahora hemodiálisis. Sí. ¿Cuánto tiempo está estipulado que un paciente esté en diálisis antes de ser sometido a un trasplante? No hay un tiempo estipulado. Lo ideal es que dure el menos tiempo posible Ok. en diálisis. Incluso hay veces que se puede hacer un trasplante anticipado. O sea, el paciente está ya en una etapa avanzada, pero el paciente tiene un donante, alguien quiere donarle y se hace una evaluación de ambos pacientes, vamos a decir, el donante y el receptor, y si hay compatibilidad, se hace un trasplante anticipado. Sí. Y eso evita que ese paciente llegue a diálisis. Ok. Pero luego de empezar diálisis no hay un tiempo X máximo ni mínimo de diálisis para un trasplante. O sea, puede ocurrir en cualquier momento. Sí. Doctor, y hablando de trasplantes, ¿cómo está o cómo va en nuestro país la aceptación de un trasplante de riñón o de donadores? ¿Está muy abierto o todavía falta educación respecto a eso? ¿Cómo usted lo ve desde su panorama? Bueno, está mejorando, Sí. vamos a ponerlo de esa manera. Todavía falta mucho por hacer. Hay todavía campañas, o hay que hacer campañas de concientizar a la población sobre la donación. Y con respecto al trasplante como tal, ya hay varios centros que están haciendo trasplantes. Sí. O sea que está creciendo la oportunidad de que un paciente tenga acceso a un trasplante. Pero ciertamente pudiera estar mejor. Sí. Está bien, pero pudiera estar mejor. Sí. Los donantes que están apareciendo generalmente son por familiares o personas cercanas que deciden ser donantes, o hay un listado que se va manejando y dependiendo de la oportunidad que aparezca, entonces se va haciendo la cirugía. Bueno, depende. Ahí puedo explicar que hay trasplante de donante vivo, una persona como tú y yo que quiera donar, como hay un trasplante de donante cadavérico. Okay. Una persona que falleció y en vida dijo que quería ser donante, o luego de fallecer los familiares deciden que él puede ser un donante. Okay. Ya ese tipo de donación es inmediata. Por ejemplo, se decide, se procuran los órganos y se hace un trasplante mediante una lista. Ahí es que hablamos de la lista de trasplante. Sí. Donde los pacientes que están en diálisis se
inscriben, se le hace una evaluación y ahí se inscriben esperando un trasplante de ese tipo. Ya el trasplante vivo es diferente. Usualmente son familiares, pero puede ser un no familiar. Ya el no familiar tiene que pasar por un proceso más estrecho, donde debe pasar por el organismo regulador de trasplante, que es el INCOR, donde ellos al mismo tiempo evalúan el caso y ven si ese trasplante es viable. Viable en el sentido de que no haya ninguna coerción con el paciente y el donante, Sí. porque no son familiares. Aunque a los familiares igual se le hace lo mismo. Cuando vienen a pelear mal los familiares. Exacto. Pero eso Yo es una, te di un riñón. eso es una de las reglas que tiene que estar bien clara. De que Sí. no puede haber ninguna coerción, no puede haber nada económico involucrado. Tiene que ser algo meramente, Altruista. sí, altruista. Doctor, ¿y qué tan cierto es eso de ese refrán de que esto me costó más que un riñón? Como me cuento un riñón. Bueno. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, los riñones no tienen precio, o sea que debe costar mucho entonces. En el caso de que una persona quiera ser donante o decida ser donante, acaba de decir que puede dar un riñón, porque tenemos dos. Quiere decir que yo puedo tener una vida normal teniendo un riñón en dado caso que decida donar. Sí, para eso precisamente la evaluación extensa que se le hace al donante, Ajá. para probar eso exactamente, que tú puedas donar y puedas vivir tu vida completamente normal sin un riñón. Entiendo. Obviamente para tú ser donante tiene que estar completamente sano. O sea, no puede ser obeso, ni hipertenso, ni diabético, ni tener malos hábitos, Sí. ni tener historia familiar de enfermedad renal. Dentro del análisis te lo hacemos todo. Hacemos los de función renal, la de orina, las tomografías, todo para asegurarnos completamente de que tú no vas a sufrir nada. ¿Y no tiene estipulado, por ejemplo, un rango de edad? Porque sabemos muy bien, Sí, por sí. ejemplo, que las enfermedades cardiovasculares vienen después de cierta edad. Sí, sí. Entonces eso puede ser algo en contra. Sí, ciertamente ya la edad mínima son 18 años Sí. para ser candidato para donante. O sea que sí, 18 años. Sí. Y edad máxima, yo diría, aquí entiendo que es 70 o 75 años. Ok. Doctor, ¿y cómo es la calidad de vida del paciente, tanto del paciente como del donante? Por ejemplo, ¿tienen que seguir bebiendo medicamentos o pueden seguir una vida completamente normal como la han tenido antes? Sí, para el donante vive completamente normal. Normal. Como una persona sana no va a tener que Un beber chin más nada. flaco porque le falta algo. No, incluso no creo nada. Igual, vamos a decir, no tiene que beber nada. Ok. Para el receptor, que es el paciente que le pusieron el órgano, Sí. él sí va a tener una vida más acercada a lo normal, Ok. porque obviamente si estaba en diálisis ya no va a necesitar diálisis, va a salir de diálisis, ya va a tener un riñón completamente normal que le va a suplantar o sustituir ya la función de los otros dos riñones. Sí. Sí tiene que haber medicamentos, porque por ejemplo, si era hipertenso, no se va a curar la hipertensión, va a seguir bebiendo medicina para la hipertensión. Y muy importante, medicamentos para no rechazar ese riñón. Ok. El riñón no te pertenece, Sí. te lo dimos prestado. Sí. O sea que tiene que haber medicamentos, lo que se llaman inmunosupresores, que disminuyen la defensa de tu cuerpo para que tu cuerpo no ataque ese riñón extraño. Entiendo. ¿Está bien? Y me imagino que siempre va también indicado el que ya puedo hacer ejercicio y ya puedo seguir teniendo, como quien dice, una vida en condiciones normales. Sí, luego de un par de meses, Sí. que ya esté más estabilizado, ya la cicatriz te curada, cicatrizado, ya tenemos un tiempo con los inmunosupresores, no hay rastros de infección, tu cuerpo está tolerando
bien ese riñón, está produciendo orina, no ha requerido diálisis. Sí. Ya poco a poco uno va reincorporándose a su vida normal. Entonces sí hay posibilidades de que pueda que rechace el riñón el paciente. Sí. ¿Y esto bajo qué condiciones se podía dar? Porque me imagino que no es la normativa. Bueno, va a depender de muchas cosas. Uno, de la compatibilidad del paciente. Que es la más importante, me imagino. Los seres humanos somos parecidos, tanto físicamente como internamente. Pero no iguales. Pero no iguales. Sí. Los iguales, podríamos decir que son los gemelos, y a veces tienen ciertas diferencias moleculares. O sea que lo más parecido que tú puedes estar con ese donante, lo mejor te va a ir con el trasplante. O sea, menos % de rechazo. Pero hay pacientes que se trasplantan y no son idénticos, o la mayoría, o vamos a decir casi todos. O sea que eso puede poner un riesgo. Lo otro es la medicina. Paciente que no se bebe la medicina adecuadamente o no se lleva a niveles adecuados, aumenta el riesgo de rechazo. A veces infecciones por el mismo medicamento, es una balanza. Por ejemplo, el medicamento es bueno para que el riñón no se rechace, pero te aumenta el riesgo de infecciones. Entiendo. Las infecciones te pueden hacer que el riñón rechace. Sí. O sea que hay que estar vigilando todo eso al mismo tiempo. Pero la recompensa es que un trasplante está probado que tiene mejor tasa de supervivencia que un paciente en diálisis. Claro. O sea que con todo y el riesgo de infecciones, medicina, inmunosupresión, va a estar menos en riesgo de fallecer que una persona que está en diálisis. Sí. Desde su experiencia, si usted tuviera que mandarle una recomendación a la población con respecto a las donaciones, ¿qué usted le diría? Bueno, mi recomendación sería, si usted es sano y tiene un familiar conocido que esté en esa situación de diálisis, acérquese. Si usted tiene la buena voluntad de querer ser donante, acérquese al médico, al nefrólogo de ese paciente, hágale sus preguntas del lugar, las dudas, sálgase de las dudas, y luego de tener la mente clara y haber sido evaluado, la donación es algo maravilloso. Realmente es el mejor regalo que tú le puedes dar a una persona. No solamente de riñón, porque hay donaciones de todo tipo de órganos. De todo tipo, claro. Incluso ya deberíamos, o sea, siempre deberíamos pensar en que esto sea una normativa. Incluso, o sea, ¿qué vamos a hacer luego de fallecer? Claro. O sea, ¿qué hago yo con todos mis órganos? Tu muerte puede dar vida a otra persona. Bueno, Dios libre, uno Dios fallezca, libre, pero es lo único seguro. Pero sí, es lo único seguro. Y hay piel, córnea, hígado, pulmones, corazón, riñón, muchos órganos que se pueden donar, intestino, que pueden salvar la vida a uno y muchos pacientes. Entiendo. Que realmente eso es algo muy importante. Muy importante. Doctor, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero sabe que aquí tiene las cámaras para que dé sus contactos. Sí. Bueno, yo soy el doctor Ronald Valdés, estoy en Sedimat de lunes a viernes, me pueden contactar allá y estoy a las órdenes. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud. Doctor, un placer haberlo tenido nuevamente acá. Gracias. Y se despide hasta un próximo encuentro la doctora Jessica Álvarez. Thank you.